Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a estudiar la función cuadrática, que es aquella función que tiene esta forma: f de x igual a x cuadrado más b por x más c, donde x es la variable independiente y a, b y c son números reales. Las funciones cuadráticas suelen tener forma de parábola, bien así o así. En este vídeo os voy a explicar todo sobre la función cuadrática. Vamos a estudiar la concavidad y la convexidad, calcular los puntos de corte, calcular el vértice, el eje de simetría, haremos un ejemplo completo con los datos anteriores y veremos algunos usos de la función cuadrática en la vida real. Empecemos por la concavidad y convexidad. Que las ramas de la parábola miren hacia arriba o hacia abajo depende del valor de a. Cuando a es positivo, la parábola mira hacia arriba y entonces diremos que es cóncava. Y cuando a es negativo, las ramas de la parábola miran para abajo y diremos que es convexa. De todos modos, esta terminología de cóncava y convexa no todo el mundo la utiliza de esta manera, y hay gente que la utiliza al revés. Es decir, cuando las ramas miran para arriba dicen que es convexa y cuando las ramas miran para abajo dicen que es cóncava, lo cual supone un lío en muchas ocasiones. Entonces, una manera de resolver esto es decir que cuando sonríe es que a es mayor que 0 y cuando está triste es que a es menor que 0, y así lo tendremos siempre claro. Puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con el eje de ordenadas, es decir, con el eje y, se calculan haciendo x igual a 0. Los puntos de corte con el eje de abscisas, es decir, con el eje x, se calculan haciendo y igual a 0 y resolviendo la ecuación resultante. Veamos el primero de ellos, los puntos de corte con el eje y. Como tenemos que hacer x igual a 0, sustituimos 0 en la función, me queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, eso da c, es decir, siempre existe un punto de corte con el eje de ordenadas y sus coordenadas son 0, c. Veamos un ejemplo. Si tenemos la ecuación de segundo grado f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, sustituyo x por 0 y obtengo f de 0 igual a 6. El punto de corte con el eje y está en 0, 6. Lo vemos aquí en la representación gráfica de la función. Para calcular los puntos de corte con el eje abscisas o eje x, como hemos dicho, tenemos que hacer y igual a 0, o lo que es lo mismo, f de x igual a 0. Es decir, sustituimos 0 en la ecuación de segundo grado y tendremos que resolverla utilizando la fórmula por todos conocida, y esto puede tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Veamos un ejemplo con dos soluciones. X cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, resolvemos la ecuación y me sale la solución x1 igual a 3 y la solución x2 igual a 2. Y aquí tenemos representada la parábola, la función cuadrática, que tiene dos puntos de corte con el eje x en 2, 0 y 3, 0. Veamos ahora un ejemplo cuando la función tiene un único punto de corte, es decir, una solución. Veamos el ejemplo con x al cuadrado menos 6x más 9. Si igualo a 0 la ecuación de segundo grado y la resuelvo utilizando la fórmula, pues obtengo dos soluciones que son la misma, 6 más 0 entre 2 y 6 menos 0 entre 2, que es x igual a 3 y x igual a 3. Cuando esto ocurre, la parábola o la representación gráfica de la función, el vértice y el punto de corte con el eje x es el mismo punto. Es decir, coinciden tanto vértice como punto de corte con el eje x. Veamos ahora un ejemplo de una función que no tiene puntos de corte con el eje x. Por ejemplo, x cuadrado menos 6x más 10, resolvemos la ecuación de segundo grado y me queda la raíz de menos 4, que eso no tiene solución real. Cuando esto ocurre significa que la parábola, cuando es una parábola cóncava o contenta, como venimos llamándolas, significa que está por encima del eje x, y cuando es convexa significará que está por debajo del eje x, de tal manera que nunca corta al eje x. Se puede ver en esa flechita que está un poquito por encima del eje x y nunca lo va a cortar. Vamos ahora con el vértice. El vértice es un punto importantísimo en la parábola, porque cuando la parábola es cóncava, es decir, las ramas miran hacia arriba o está contenta, entonces el vértice es el punto mínimo de la función, es decir, cuando pasa de ser decreciente a creciente. Y cuando la parábola es convexa, entonces el vértice es el punto máximo, cuando pasa de ser creciente a decreciente. Por eso determinar las coordenadas del vértice es fundamental y te ayudará mucho a representar la parábola.
Vamos a ver un ejemplo de esta parábola o de esta función cuadrática que tiene esta ecuación. F de x igual a x cuadrado menos 6x más 10. Para calcular la coordenada x del vértice tenemos que hacer menos b partido de 2a. Es decir, menos 6, que es menos 6 es el valor de b, partido de 2 por 1, que es el valor de a. Y si hago esta cuenta, pues me queda 3. Es decir, la coordenada x del vértice, o la abscisa del vértice, es x igual a 3. Para hallar la ordenada o la coordenada y, lo que tengo que hacer es sustituir 3 en la función. Es decir, calcular f de 3, que queda 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 10 y sale 1. Entonces, el vértice se sitúa en el punto 3, 1. Veamos otro ejemplo de una función cuadrática convexa, porque tiene ecuación f de x igual a menos x al cuadrado más 8x menos 12. Hacemos el valor de la coordenada x menos b partido de 2a, es decir, menos 8 partido de 2 por menos 1, que queda 4, sustituimos 4 en la función y obtenemos que el vértice se sitúa en el punto 4, 4. La gráfica de esta función sería así. Las funciones cuadráticas son simétricas respecto de la recta vertical que pasa por el vértice. En este ejemplo, las coordenadas del vértice son 3, 1, y por lo tanto el eje de simetría es la recta vertical x igual a 3. Y en este otro ejemplo, el vértice pasa por las coordenadas 4, 4 y la recta vertical que pasa por ellas tiene de ecuación x igual a 4. Veamos un ejemplo completo. F de x igual a menos x al cuadrado más 10x menos 21. Lo primero que vamos a hacer es calcular el punto de corte con el eje y. F de 0 es igual a menos 0 al cuadrado más 10 por 0 menos 21, que es menos 21, y por lo tanto el punto de corte con el eje y está en 0 menos 21. Ahora vamos a calcular el punto de corte con el eje x haciendo f de x igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado y obtenemos dos soluciones, x igual a 7 y x igual a 3. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x están en 3, 0 y 7, 0. Finalmente, para calcular el vértice, hacemos la coordenada x del vértice es menos b partido de 2a, es decir, menos 10 partido de 2 por menos 1, que es igual a 5, y posteriormente meto 5 en la función y calculo su imagen, es decir, calculo f de 5, y queda menos 5 al cuadrado más 10 por 5 menos 21, que queda 4. Es decir, el vértice está en el punto 5, 4. La imagen o la representación gráfica sería esta, que un poquito más ampliada la tenéis aquí. La función es convexa porque a es menor que 0, tiene dos puntos de corte con el eje x, un punto de corte con el eje y un vértice en las coordenadas 5, 4. Las funciones cuadráticas en la vida real aparecen a menudo. El ejemplo quizás más típico es el tiro parabólico. Si yo tengo un cañón y lanzo un proyectil, la trayectoria de ese proyectil tiene forma parabólica, describe una parábola en el aire. La forma de esta parábola va a depender del ángulo de inclinación del cañón y de la velocidad inicial del proyectil. Pero podemos relacionar la distancia x entre el cañón y la proyección del proyectil en el suelo con la altura del proyectil y sería esta función cuadrática. Tenemos un ejemplo aquí más sencillito de la trayectoria que hace un surtidor de agua, que en el fondo no viene a ser más que un cañón de agua, un proyectil. Las gotas de agua se ve claramente que hacen una trayectoria parabólica. Un ejemplo muy típico se da en la economía. Los beneficios de muchas empresas o los ciclos de vida de un producto, el tiempo que está un producto en el mercado, muchas veces se puede modelizar con funciones parabólicas, o al menos algunas de las etapas del ciclo de vida del producto se pueden modelizar con funciones parabólicas. Aquí tendríamos la gráfica típica, que no es exactamente una parábola, pero podría parecerse bastante. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, espero que te haya quedado claro cómo analizar y representar una función parabólica, una función cuadrática, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.